una historia que contaba George MacDonald, un escritor inglés, que cuenta una especie de pequeña historieta, por así decirlo, donde una niña se encuentra con una llave y su tarea consiste en buscar qué puerta abre esa llave. Eso es muy interesante porque es una especie de analogía del Evangelio. Cuando nosotros hemos conocido el Evangelio, cuando hemos conocido a Cristo, lo que nos sucede es que tenemos un tesoro en nuestras manos y entonces la tarea es descubrir con nuestra vida y vocación dónde vamos a entregar ese tesoro, a dónde vamos a entregar esa respuesta que tenemos en nuestras manos. Cada uno de nosotros hoy tiene una especie de acceso, de conocimiento de la verdad, tiene una especie de tesoro en sus manos, llámese la vocación que tenemos, los conocimientos que hemos recibido en nuestra propia vida e historia, y cada uno de esos elementos de nuestra vida se vuelve como una especie de respuesta a la situación que vivimos. O sea, nosotros, por supuesto, especialmente quienes nos llamamos cristianos, creyentes, comprendemos que no estamos para habitar un mundo y dejarlo igual. Estamos para dejarnos inquietar, para dejarnos interpelar por la injusticia en el mundo, por el dolor del hombre y convertirnos en una especie de buen samaritano, dar respuesta a las situaciones. Entonces, hoy tenemos una respuesta, digamos, en nuestras manos. Tenemos una gran respuesta. Nosotros partimos de la respuesta. Por allá decía una vez que eso yo creo que es una especie de cuestionamiento interesante para nosotros, una especie de graffiti que había en una pared que decía: Cristo siempre es la respuesta. Y alguien escribió encima del graffiti diciendo: ¿y cuál es la pregunta? Y yo creo que eso es interesante, esa es la situación nuestra. Nosotros nos hemos encontrado con un tesoro y tenemos ya la respuesta, con la respuesta iniciamos. La gran cuestión entonces es identificar a partir de ahí cómo esa respuesta da una luz, cómo se entrega ese tesoro en todos los ambientes de la vida humana, de la condición humana, de la sociedad que vivimos. Y quiero hablarles de la humanidad como respuesta primero, porque la humanidad hoy en día existe cierto primero como riesgo, precaución, prevención hacia el concepto de humanidad, sobre todo teniendo en cuenta como dos partes. Una que quiere de pronto y que busca con toda razón asignar correctamente los nombres, diciendo que la mejor forma, como lo expresa por ejemplo Benedicto XVI, de defender al hombre es recordando la existencia de Dios. O sea, digamos, al final del día, hablar de Dios es el mejor humanismo. La trascendencia es la mejor forma de humanismo, porque ubicando al hombre en su orientación natural, que es hacia Dios, entonces le damos al hombre lo que es propio de su naturaleza, lo tratamos como corresponde. Y quizá también hay otros extremos que le tienen cierto miedo al concepto de humanidad, porque ya su interés es más bien difuminar el de la humanidad. Quizá unos podemos caer de pronto, que está muy bien orientarlo a Dios y es clave. En estos tiempos hay que hablar de humanidad sin desconectarlo de Dios, pero sin tenerle miedo a hablar del concepto de humanidad, sin desligarlo. Hay quienes dicen, no hablemos de humanidad porque qué miedo, porque no podemos caer en un humanismo solamente ateo o un humanismo, digamos, secular. No, hay que hablar de un humanismo cristiano. Y es fundamental el humanismo cristiano siempre ligado, porque el hombre no es un ángel y no podemos quedarnos, digamos, interpretando solamente la parte, digamos, como trascendental sin pisar la tierra y desde la tierra orientarlo hacia Dios, y tampoco podemos creer que el hombre es un animal y entonces no tiene una esencia propia que le dio su creador, una naturaleza propia que le corresponde entonces una serie de condiciones y de elementos propios de su esencia como humano. Definitivamente somos distintos a los animales y a los ángeles. Somos de naturaleza, por así decirlo, inferior a los ángeles, superior a los animales, y aunque a algunos esto les pueda parecer una expresión común, normal, hoy en día es una expresión escandalosa, especialmente en quienes cada día quieren más humanizar a los animales y deshumanizar a los hombres o animalizar a los hombres. Esto es una realidad, y entonces el concepto de humanidad se vuelve fundamental. Hay que volver al concepto de humanidad, a esa respuesta que tenemos. Somos humanos y la condición de humanos tiene toda una realidad. San Juan Pablo II en algún punto llegó a decir que el gran problema de nuestro tiempo es antropológico. O sea, tenemos una errónea comprensión de la condición humana. Y yo quisiera, antes de introducirme en la palabra humanidad, que es importante, hacer una breve descripción de un fenómeno que nos ha generado quizá la mayor incomprensión de nuestra humanidad. Aquello que nos ha impedido profundamente
comprender nuestra naturaleza o siquiera hablar de una naturaleza o de una condición humana. Hay una realidad y es que estamos en una especie de dictadura del relativismo, estamos en una especie de dictadura de la no naturaleza. O sea, cuando Giovanni Pico de la Mirandola hablaba de esa esencia, de esa naturaleza indefinida del hombre en la Ilustración, que fue una idea que se introdujo y empezó a generar ciertas dudas acerca de si teníamos una capacidad de comprender plenamente nuestra naturaleza. Esa propuesta de este hombre es una cosa que hoy ya definitivamente es el dogma. El dogma hoy es que no hay dogma sobre la humanidad. Por eso es interesante hablar de dictadura del relativismo, que es un término de Benedicto XVI, porque pareciera que la actitud relativista es como una actitud no impositiva de las cosas, como una especie de actitud humilde, como yo no quiero imponer, yo no quiero ser dogmático y entonces adopto más bien una actitud no impositiva, una actitud más bien humilde, respetuosa, empática, tolerante. Se hablan mucho de estos términos y quizás hasta se absolutizan mucho estos conceptos al punto que entonces llegamos a... por querer, desde un punto moral quizá, por querer no imponernos y por querer hacernos ver como respetuosos y compasivos, adoptamos la posición relativista. Lo interesante es que la posición relativista históricamente, de hecho, no es una actitud humilde, más bien es una actitud algo arrogante y más bien es una actitud en sí misma impositiva por dos razones. Una, quizá muy simple, y es que cada vez que se eliminan cada vez que se adopta una actitud nihilista o negacionista más bien de las normas, de las leyes, de los dogmas y demás, se imponen nuevos dogmas. Chesterton llegó a decir alguna vez que existen dos tipos de seres humanos: los que creen en los dogmas y lo saben, y los que creen en los dogmas pero que todavía no lo saben, o que afirman que no creen en dogmas. Esto es una realidad de nuestro tiempo. Para ponerles ejemplos muy sencillos y concretos, si yo afirmo cosas como la única regla es que no hay reglas, yo estoy imponiendo una regla nueva. Cuando yo digo está prohibido prohibir, yo estoy imponiendo una nueva prohibición. Entonces la actitud relativista sí tiene eso. Y por otra razón que también es importante, la actitud relativista también tiende a ser arrogante o tiende a ser un poco impositiva, aunque no parezca, por su origen. Quienes podríamos llamar como los padres de la actitud relativista, de la confusión, por así decirlo, de la comprensión humana en la filosofía, especialmente en la historia de la filosofía, fueron los sofistas. Para empezar, hay un concepto, hay una realidad muy interesante frente a la idea de los sofistas, y es que la gran distinción entre muchas que uno puede trazar entre Sócrates y los sofistas en medio de sus diálogos, pues tiene que ver mucho con que unos aceptan una verdad por fuera de ellos, es el caso de Sócrates y de sus discípulos, otros no aceptan una verdad por fuera de ellos, y entonces uno busca, como decía Sócrates en el libro de Gorgias, uno busca preferir ser refutado que refutar. Eso es muy interesante. Yo prefiero, dice Sócrates, que me refuten, incluso a yo refutar a alguien, porque no estimo mayor regalo que me demuestren que estoy equivocado, que me entreguen la verdad. Me parece un regalo. Esa actitud es hermosa porque es la actitud socrática, es la actitud de, oye, yo no soy el dueño de la verdad, yo no poseo la verdad, pero estoy en búsqueda de ella, admito que existe una verdad aunque yo no la conozca plenamente. En el caso contrario, los sofistas afirman el uso de la retórica como medio para conquistar y para convencer. Mientras Sócrates hablaba de la lógica, del uso de la lógica, del razonamiento inductivo, deductivo, la vía de los sofistas, por así decirlo, es el del razonamiento seductivo, por así decirlo. Es el de utilizar la manipulación de las emociones, el triturar las palabras para que se acomoden a mi agenda y a mis propósitos. Es el uso de la retórica como medio de conquista. Y ellos, de alguna forma, fueron los primeros, por lo menos en la filosofía, los primeros relativistas, y las discusiones de Sócrates giraban mucho en torno a eso también. Lo interesante de todo esto, a lo que quiero ir, es que ellos introdujeron la norma de confusión, por así decirlo, de la comprensión de las cosas. Especialmente hay una palabra que es importantísima para los filósofos. Yo creo que quizás la palabra más importante para el filósofo, porque es el objeto de su estudio y quizá de reverencia también, y es el logos. El logos es una palabra muy hermosa y es una palabra también muy misteriosa.
los sofistas introdujeron, especialmente Gorgias, que podríamos llamar como quizá el sofista más famoso en Atenas en ese momento, podría serlo, aunque también lo fue Protágoras en cierto sentido, pero creo que el que fue más determinante fue Gorgias, especialmente por su triple negación del logos. Él es famoso por esta frase que dice: no existe el ser, si existiera no sería cognoscible, y si fuera cognoscible no sería comunicable. Aquí hay una cosa muy importante. ¿Qué significa eso del logos? Algunos de pronto tendrán mucha profundización en esto, otros no, me perdonarán los que tengan hacer de pronto simplificaciones en las definiciones. Lo hago por necesidad de introducirlo a este tema. El logos podríamos decir que tiene tres grupos de definiciones. Tiene su definición metafísica, tiene su definición epistemológica y tiene su definición lingüística. Cuando digo definición metafísica me refiero al ser, al orden de las cosas, a la estructura lógica que tienen las cosas creadas, a la naturaleza. Podríamos llamar también a eso que Santo Tomás llama ley eterna, que es esa, digamos, esa norma, ese orden, esa intención, ese propósito que tiene todo aquello que es creado, eso que existe primero en la mente de Dios y que en tanto existe en la mente de Dios, le da la realidad a las cosas, similar a las ideas platónicas, pero la diferencia es que en el cristianismo esas ideas están en la mente de Dios. Dios le da una idea a las cosas y entonces la realidad, el fundamento de la realidad es que su fundamento está en la mente de Dios, es que existen en la mente de Dios. Digamos, en la negación del ser. Y esa es una primera definición del logos. La segunda, primero fue la negación metafísica, la segunda es epistemológica. Entonces dice, no existe el ser, si existiera no sería cognoscible. ¿Qué significa eso? Que sería como la segunda negación de Gorgias a la segunda definición del logos. La segunda definición, que es la epistemológica, sería, podemos conocer la realidad. Y entonces logos significa también eso. Logos significa verdad, significa adecuación de la mente o del intelecto a la realidad, significa sabiduría, significa lógica, significa razonamientos, significa acceso a la realidad, inteligencia. Esa es una especie de segunda definición de logos que es muy importante. Y hay una tercera definición de logos que es la lingüística. Entonces también hablamos de logos como la palabra, y en ese sentido también, otra vez, es la tercera negación de Gorgias, el sofista, cuando afirma: si fuera cognoscible, o sea, si pudiéramos conocer el ser, no podríamos comunicarlo, por último. Entonces es la comunicación de ese conocimiento de la realidad. Entonces ahí se refiere propiamente a la palabra, el discurso, el lenguaje. La palabra es quizá una de las que sirve más, la palabra, digo. Palabra es clave porque, por ejemplo, ese es el lenguaje que utiliza el evangelista Juan en el inicio de su evangelio, cuando dice: en el principio estaba el logos, en el principio estaba el verbo. Los cristianos le damos un trato no solamente filosófico, protector, digamos, al concepto del logos, le damos un trato sagrado, porque el evangelio habla de: en el principio estaba el logos, en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y no solamente en el evangelio de Juan, cuando uno se va al libro del Génesis, capítulo 1, versículo 3, es quizá la primera mención también de Cristo. Cuando el Génesis dice Dios dijo, esa expresión Dios dijo, ahí se está hablando de ese acto comunicativo, por así decirlo, de Dios, y en ese sentido no está refiriéndose solamente a que Dios pronuncia una palabra, sino que está mencionando al verbo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y es una persona. En ese sentido está mencionando a Cristo. Quizá la primera mención de Cristo bíblicamente es ese tercer versículo del capítulo 1 del Génesis: Dios dijo. Entonces es clave porque nosotros le llamamos a Cristo el verbo encarnado. Cristo es el logos. Entonces, si Cristo mismo es el logos, el trato que nosotros le damos a esta palabra logos es fundamental. Es fundamental porque de eso determina todo. O sea, nosotros no le damos solo el trato de los filósofos, que lo trataban de una forma también muy, muy esencial, sino que le damos un trato sagrado. Para nosotros el logos es sagrado, y por tanto la negación de Gorgias, que va a tener eco en la historia en muchas personas, esa negación, por así decirlo, tiene repercusiones no solamente a partir de nuestra capacidad de entendernos, de comunicarnos, digamos, repercusiones sociales o de la vida o de la persona humana y tal, sino también tiene repercusiones teológicas. Es una negación de Dios. Y aquí hay una cosa fundamental que tiene que ver todo esto con el concepto de humanidad. Tiene todo que ver.
porque San Juan Pablo II, citando y recogiendo la enseñanza del Concilio Vaticano II, nos dice que Cristo vino a mostrarle el hombre al hombre. Cristo se encarna y una de las misiones, digamos, una de las principales misiones de nuestro Señor en su encarnación, que la encarnación es el fundamento central del catolicismo, del cristianismo, que el Verbo se hizo carne. Cristo se encarnó para mostrarle el hombre al hombre. Es una expresión muy usada por el Papa Juan Pablo II, recogiéndola del Concilio Vaticano II. Lo que esto significa es que en él nosotros aclaramos toda confusión que pueda existir en nosotros acerca de la humanidad. El mejor humanismo de todos es el cristiano, entonces. Y es fundamental porque en la historia las negaciones del Logos se dan. Gorgias fue, cuando hizo esa triple negación, por así decirlo, fue una especie de profeta amargo. ¿A qué me refiero que fue un profeta amargo? Que su enseñanza tuvo un eco que llega hasta nuestro tiempo. Yo lo podría resumir en 3 tiempos importantes. Podría resumirlo incluso en 3 nombres importantes. Guillermo de Ockham, Immanuel Kant y Jacques Derrida. Estos 3 hombres recibieron o fueron herederos, por así decirlo, de gran parte recibieron, por así decirlo, el eco de esta triple negación del Logos. ¿A qué me refiero con esto? Primero, en la Edad Media, el primer eco es la primera profecía amarga, por así decirlo, de Gorgias, cuando él dice no existe el ser, no existe el Logos. Ojo que esa frase se puede reinterpretar. Cuando él dice no existe el ser, si existiera no sería cognoscible y si fuera cognoscible no sería comunicable. También podría reinterpretarse diciendo no existe el Logos, si existiera no sería Logos y si fuera Logos no sería Logos. Es decir, cada una de ellas son las definiciones y cada uno de esos logos, esas 3 definiciones del Logos se negaron en la historia. La primera de ellas fue en la Edad Media, especialmente con Guillermo de Ockham, con el nominalismo y con la negación de las universales. Ockham, muy de manera resumida, porque no nos queremos quedar un poco acá tampoco, Ockham tenía esta afirmación de negar que las cosas tuvieran una esencia, por así decirlo, universal, porque en tanto que difieren, en tanto que varían cada una de la otra, nuestro llamado de universal, nuestro uso de los universales no es más que etiquetas, pero que son etiquetas que no corresponden a ningún ser. Entonces él lo que está diciendo ahí es, por ejemplo, una silla es diferente a otra silla, por tanto, la expresión silla no corresponde a ninguna realidad. Él está diciendo los universales, o sea, los está negando, dice son solamente y puramente etiquetas, porque cada una es diferente de la anterior. Chesterton responde a esto muy bien, citando a Santo Tomás, que él dice, hombre, podemos admitir la diferencia al tiempo que reconocemos la unidad. Hay una unidad en todos los tipos de sillas y especialmente más que en las sillas que son de pronto creación humana y por tanto subcreación, podemos decir en la creación de Dios, todos los gatos los podemos resumir circular en un concepto universal que es la palabra gato. Y esto es debido a que las cosas tienen una estructura, tienen un orden, tienen una idea perfecta en la mente de Dios que les da la realidad, les da el ser a cada una. Por tanto, existe un ser, existe una realidad. Y esa realidad está fundamentada por Dios que le da la realidad a todas las cosas. Entonces es quizás como una especie de respuesta a esta negación de los universales. Pero ahí en la Edad Media se da la primera ruptura, digamos, es la ruptura metafísica. Esto fue para el siglo XIV con Ockham. Entonces se niega, por así decirlo, se niega la primera definición de logos. Luego, en la Ilustración, con varios, no solo con Kant, podríamos decir con un Descartes, podríamos decir con un Hume y podríamos decir con un Kant especialmente, se niega nuestra capacidad de conocer, que habíamos dicho que es la segunda definición del logos. Podemos conocer la realidad, lo que Aristóteles llamaba adequatio intellectus et rei, o sea, conocimiento adecuación del intelecto y la cosa observada o la realidad. Eso se niega. Y para Kant, por ejemplo, no podemos conocer las cosas en sí mismas. Y entonces también hay una especie de segunda ruptura con el conocimiento, aun cuando no significa que Kant haya sido relativista ni nada, pero eso fue, digamos, un paso rápido para entonces decir que la realidad nosotros, y esto sí es tesis de Kant, la realidad no la descubrimos, sino que la construimos.